Buenas tardes, somos el grupo número 2 de Física 1 para el 7. Mis compañeros son Limber Angulo, quien les habla David Pazmiño, Celinda Valdés. y Carlos Mario. Problema 4. Una repisa uniforme de 60 centímetros y 50 newtons se sostiene horizontalmente mediante dos alambres verticales, como muestra la figura, unidos al techo en pendiente. Una herramienta muy pequeña de 25 newtons se coloca en la repisa en medio de los dos puntos. Se coloca justo aquí en la mitad. Calcule la tensión, nos pide que calculemos la tensión del alambre y nos dice que no empecemos haciendo el diagrama del cuerpo libre. Entonces comenzamos. Hay que empezar a hacer el diagrama del cuerpo libre. Y aplicamos las tensiones. Esto le llamamos tensión 2, tensión 1. Este objeto tiene su propio peso, dirigido hacia el centro de la Tierra. El centro, la orilla tiene su peso también, está en el centro del cuerpo. Y lo vamos a nombrar mg y esta sería su peso. Primero vamos a calcular los torques, así que tenemos que guiarnos por una referencia. Este sería el punto A y respecto a este punto vamos a calcular los torques. Entonces sería sumatorio de torques respecto a, como el sistema no se mueve, es igual a 0. Y en este sentido vamos a considerar positivo el torque. Entonces tenemos tensión 2 en el diagrama del cuerpo libre. Ponemos los datos que nos dan. Esto mide 20 centímetros. Como es el centro de masa, está a esta distancia. Como todo mide 60 centímetros, la mitad serían 0,3. 20 centímetros. Y como dicen que está en la mitad de esto, esta distancia es 20. Bien. Y ahora sí podemos calcular los torques. Entonces, como consideramos positivo en esta dirección, tenemos la tensión 2 por nuestro radio respecto a la tensión 2 menos el peso por el radio de lo que soporta el peso. Ese peso. El siguiente menos la otra masa por el radio de la que se encuentra esta masa. Y esto es igual a 0. De esta ecuación despejamos la tensión 2. Procedemos a reemplazar los datos. 50 newtons por 0.3 más 25 newtons por 0.2 dividido por 0.4. Esta tensión 2 nos da 50 newtons. Encontramos la tensión 1. Para encontrar la tensión 2, hacemos la sumatoria. Para encontrar la tensión 1, hacemos la sumatoria de las fuerzas. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y veamos.
tensión 2 menos el peso, el otro peso de la orilla, es igual a 0. Y aquí despejamos la tensión 1 y tenemos un G menos la tensión 2. Tensión 1, 50 newtons, más la tensión newtons, y lo que nos salió 50 newtons. Y esta tensión nos da 25 newtons. Y eso es lo que nos pide, las tensiones. Bien, vamos a hacer el problema 6 de la guía 30. Dice así: una grúa de 15.000 newtons pivotea alrededor de un eje sin fricción en su base y está apoyada por un cable que forma un ángulo de 25 grados con la grúa. Entonces podemos ver en la figura, que podría ser un brazo, viene a ser la grúa, este es el cable que lo jala y este es el eje en el que pivotea. Dice que la grúa tiene 16 metros de largo, o sea la longitud es de 16 metros. Y no es uniforme, o sea que su centro de gravedad no está en el centro. Dice que el centro de gravedad está a 7 metros desde el eje, entonces ahí es donde se define el peso. A lo largo de la grúa, el cable está unido a 3 metros del extremo superior de la grúa. Cuando la grúa se levanta a 55 grados por encima de la horizontal, sosteniendo un palé de ladrillos de 11.000 newtons mediante una cuerda muy ligera de 2,2 metros, calcule a la tensión del cable. Y eso es lo que vamos a calcular primero. La tensión del cable. Esta tensión de aquí, la tensión que tenemos en el cable. ¿No la conocemos? Entonces, para esto vamos a aplicar equilibrio, donde una de las condiciones de equilibrio es que la sumatoria del torque, de todos los torques externos, sea igual a 0. Entonces, vamos a ver cada fuerza que realiza torque en la grúa con respecto al eje, podríamos decir el eje A o el eje principal que tenemos. Entonces iniciamos con la sumatoria, vemos la tensión está, le podemos ver una componente perpendicular a la grúa y esa componente perpendicular va a ser T seno de 25. Va a quedar así, va a ser T seno de 25. Por el ángulo que nos dan, que nos dicen que la tensión está con 25 grados con respecto a la grúa. Esa tensión va a ser un torque. Necesitamos entonces el radio o la distancia de esta fuerza con respecto al eje. Y esa distancia es de 13, porque sabemos que la distancia, la longitud total de la grúa es 16, y como se agarra 3 metros antes de que termine, 16 menos 3 son 13 metros. Entonces esto se multiplica por 13 metros para que se haga torsión. Y es una torsión positiva, porque estamos tomando este eje positivo. En cuanto a las masillas de reloj, es positivo. 13 por la tensión y el seno de 25. Entonces vamos a ver qué otras fuerzas realizan torsión. Las fuerzas de los pesos también realizan torsiones. Las componentes hacia abajo. Entonces estas componentes van a ser WL seno de 35 y WG seno de 35. Definimos WL como el peso que tienen los ladrillos, ¿ya? Porque la tensión que tenemos aquí es la misma que el peso que ejerce estos ladrillos. Y WG lo definimos como el peso de la grúa, que está a 7 metros del eje. Y este ángulo lo conseguimos aplicando trigonometría. Entonces sabemos que este es podemos ver es el mismo ángulo para ambos, porque nos damos cuenta que estas fuerzas van a ser perpendiculares, las componentes, a la grúa. Tenemos los pesos que son verticales, tenemos este ángulo
que es de 35. Entonces, este ángulo va a ser de 55. Y podemos ver el ángulo de aquí, que viene a ser de 35 grados. Entonces, si cogemos la perpendicular, este de aquí va a ser nuestro peso. Entonces, por eso tomamos como referencia el ángulo de 35. Y de esa manera encontramos las componentes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué torsión hacen, torsión positiva o negativa. Si aplicamos la regla a la mano derecha, están aplicando ambas torsión negativa. Vamos a restar el peso de la grúa por seno de 35. En la torsión necesitamos el brazo de palanca. Como esta fuerza perpendicular a la grúa, simplemente tomamos la distancia de este punto hasta el eje. Y esa distancia es de 7 metros. Esa distancia nos la da el problema. Nuevamente, la otra componente del peso de los ladrillos también hace torsión negativa. Son los ladrillos por el seno de 35. Pero esta componente es multiplicada por su brazo de palanca, que en este caso viene a ser toda la distancia de la grúa, porque es perpendicular a la fuerza. Y eso es 16. Entonces, siguiendo con el teorema, esto lo igualamos a 0. ¿Bien? Entonces, nuestra incógnita es la tensión y es la que vamos a despejar. La tensión nos va a quedar igual. Como estas dos tienen seno 35, vamos a sacar el factor común y nos va a quedar 7 veces el peso de la grúa más, ya pasando al otro extremo, 16 veces el peso de los ladrillos. Todo esto por factor común seno de 35. Y esto lo dividimos para 13 veces el seno de 25. Muy bien. Entonces, realizando los cálculos, el peso de la grúa nos da el problema. El peso de la grúa es de 15.000 newtons y el peso de los ladrillos es de 11.000 newtons. Una vez que calculemos esta suma multiplicada por los senos, vamos a hallar que la tensión nos da un valor de 35. La tensión nos da un valor de 29.336,35 newtons. Entonces, para facilidad y mejor manejo de los datos, vamos a redondearla y la vamos a dejar como 2,93 por 10 a la 4 newtons. Y esa es la tensión que hemos encontrado en nuestro literal A. Ahora vamos a resolver el literal B, en el cual nos piden las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje. Como sabemos, en los problemas de equilibrio, todo eje, toda bisagra va a ejercer fuerzas con lo que esté respecto a él. En este caso, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Estas fuerzas son las que nos piden encontrar en el problema. Para eso usamos el segundo principio del equilibrio, donde nos dice que la sumatoria de las fuerzas en X y de las fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces por ahora vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. De esta manera vamos a tomar ahora las fuerzas verticales y las horizontales. Entonces, la primera que vemos va a ser la fuerza vertical, que es lo que estamos buscando, como positiva. Hacia arriba tenemos más fuerzas positivamente, pero negativamente sí tenemos los pesos, que van a ser negativos, menos el peso de la grúa y menos el peso de los ladrillos. Pero la tensión tiene dos componentes, una horizontal y una vertical también, y esta vertical es negativa porque apunta hacia abajo, menos T por seno de 30. Y esto lo igualamos a 0. Despejamos nuestra FB, que es la fuerza vertical, y nos va a dar la suma de todo esto. Entonces sabemos que el peso de la grúa es de 15.000 newtons, el peso de los ladrillos es de 11.000 newtons, ya conocemos el valor de la tensión y multiplicamos por seno de 30.
Realizando los cálculos, llegamos a que la fuerza vertical es igual a 4.668 y redondeándola nos va a dar un valor de 4,06 por 10 a la 4 newtons. Esta es una de las partes que nos pide el integral B. Aplicamos nuevamente el segundo principio, donde en esta vez va a ser la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, para poder hallar la fuerza horizontal. Tenemos la FH y de la fuerza horizontal que veamos, entonces podemos analizar el problema y vemos que el peso en este sentido no va a influir en las componentes horizontales, porque las tomamos verticalmente y no sacamos componentes. Pero de quien sí sacamos componentes de la tensión, esa componente también nos va a afectar en el problema. Como va hacia la izquierda, va a ser negativa, menos T coseno de 30. Esto igualado a 0. Entonces nuestra fuerza horizontal ejercida por el eje va a ser simplemente la tensión, que ya la conocemos, es 2,93 por 10 a la 4 newtons por el coseno de 30. Realizando este cálculo, esa fuerza horizontal es igual a 25.406 newtons, redondeando, nos queda 2,54 por 10 a la 4 newtons. Y de esta manera hemos hallado la tensión que tiene el cable con respecto al eje y las fuerzas que ejerce el eje en la grúa, la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Vamos a ver el problema 7 de la guía 30. Lo voy a leer, dice: a menudo los alpinistas utilizan una cuerda para descender por la pared de un acantilado, lo cual se conoce como rappel. Colocan su cuerpo casi horizontal y sus pies empujando contra el risco, como en la figura. Suponga que un alpinista de 82 kilogramos, si vamos registrando datos, la masa es 82 kilogramos, y estatura de 1,90 metros, la altura del alpinista es 1,9 metros, con centro de gravedad a 1,1 metros de sus pies, entonces viene a ser diagonal, centro de gravedad con respecto a los pies está a 1,1 metro. Desciende con una cuerda por un risco vertical, manteniendo su cuerpo levantado a 35 grados sobre el horizontal. Él sostiene la cuerda a 1,4 metros de sus pies y forma un ángulo de 25 grados con la pared del risco. Esta es la cuerda que él sostiene, los 25 grados que forma, y el 1,40 metros nos dice que de los pies hasta la cuerda hay 1,40 metros. Pregunta A: ¿qué tensión necesita soportar esta cuerda? Entonces, lo que nos piden es la tensión. Nuevamente, este es un caso de equilibrio. Entonces, debemos aplicar los principios de equilibrio. Entonces, para hallar la tensión vamos a hallar el torque, el principio de torque, donde dice que el torque debe ser igual a 0. Y le vamos a dar este eje positivo. ¿Ya? Para poder usar la regla de la mano derecha. Entonces, sabemos que tenemos fuerzas en este sistema, pero vamos a analizar cuáles hacen torque y cuáles no. Cogiendo como eje de referencia este punto, vemos que esta fuerza no ejerce ningún torque, la de acá tampoco. Entonces, la única que puede ejercer un torque puede ser la tensión o una de sus componentes, y de la misma manera el peso. Entonces, vamos a analizar eso. Entonces, la sumatoria de torque, ¿qué va a ser? Va a ser la tensión por su brazo de palanca, ¿ya? Y ese torque va a ser positivo, y el peso, que nos va a dar un torque negativo, por su brazo de palanca. Brazo de palanca del torque, brazo de palanca del peso. Y esto es igual a 0. Entonces, para hallar el brazo de palanca de la tensión, tenemos que usar trigonometría. Nos dice
que de los pies a la cuerda hay una distancia de 1,4 metros. ¿Ya? Y en relación a trigonometría, si aquí tenemos 25 grados del hombre inclinado con horizontal, para completar los 90 grados acá tenemos 55. Aquí dividimos por así decirlo, el triángulo en dos partes, y para completar los ángulos aquí tenemos 35 y de este lado 65 grados. Y acá los 25 que nos facilita el problema. Entonces la tensión va a estar aquí. Pareciera que la tensión está perpendicular a esta distancia, pero no es así. Entonces el brazo de palanca no va a ser 1,4 metros, porque no está perpendicular a la tensión. Aquí tenemos un ángulo, si sumamos, tenemos un ángulo de 100 grados entre la tensión y la distancia que nos dan, que es de los pies a la cuerda. 100 grados, entonces esa tensión, esta distancia no puede ser el brazo de palanca. Para ello vamos a realizar trigonometría. Entonces, haciendo esta línea perpendicular a la tensión, esta línea es la que vamos a averiguar qué valor tiene. La vamos a definir como D. Y este ángulo de aquí lo podemos deducir porque sabemos que en media vuelta hay 180 grados. Y si tenemos 100 grados, acá nos van a hacer falta 80 para completar la media vuelta. Ya teniendo este ángulo y la hipotenusa, podemos encontrar fácilmente la distancia o el brazo de palanca de la tensión. Aplicamos, en este caso aplicamos seno de 80, que va a ser igual al opuesto, que es D, sobre la hipotenusa, que es 1,4. Despejando D, nos va a quedar 1,4 seno de 80. Y este valor de aquí sí va a ser nuestro brazo de palanca para la tensión. El de aquí. Tenemos la tensión por 1,4 seno de 80 menos el peso, nos dan la masa y sabemos que el peso es masa por gravedad, mg. Pero ahora tenemos que averiguar cuál es el brazo de palanca con respecto al peso. Nuevamente en el problema nos dicen que la distancia al centro de gravedad del hombre está a 1,1 metros de los pies. Entonces tenemos esta distancia de aquí, 1,1. Y tenemos el peso que es hacia abajo. Nuevamente, el brazo de palanca de una fuerza siempre va a ser perpendicular. Entonces, si aquí está nuestro peso, este de aquí no puede ser el brazo de palanca del peso. Debemos hallar la componente en X de esta distancia. Entonces eso lo podemos hallar aplicando nuevamente trigonometría. Tenemos que el ángulo del hombre con horizontal es de 35 grados. 35 grados. Nosotros queremos hallar la distancia, esta distancia o la de acá abajo, que viene a ser una distancia paralela. Digámosle de mayúscula. ¿Muy bien? Entonces ese brazo de palanca va a ser, en este caso, coseno, aplicamos coseno de 35 para hacer la relación entre la adyacente con la hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Y esto es igual a 1,1 coseno de 35. Este valor de aquí va a ser el brazo de palanca para el peso. 1,1 por coseno de 35. Igualamos esto a 0. Y ya conocemos la masa, porque no hay problema, conocemos la gravedad. Lo que no conocemos aquí y lo que estamos buscando es la tensión, es la que vamos a despejar. Está igual, esto pasa al otro extremo positivo, pasamos a reemplazar dos valores. La masa es 82 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 por 1,1 por el coseno de 35. Entonces esto dividimos para lo que multiplica la tensión, que es 1,4 por el seno de 80.
realizamos los cálculos, multiplicamos, eso nos va a dar un valor de 525 newtons. Esta es la tensión que debe ejercerse en la cuerda para que el hombre se mantenga estable. Es igual a 525 newtons. Bien, el literal B nos pide que determine los componentes horizontal y vertical de la fuerza que la pared del risco ejerce sobre los pies del alpinista. Como dijimos en el ejercicio anterior, toda bisagra siempre va a ejercer fuerzas en lo que esté pivoteando o en lo que esté apoyándose en ese eje. En este caso tenemos una fuerza vertical y una horizontal. Vamos a bajar esta parte que ya no necesitamos. Y lo que queremos hallar es la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Para ello ya hemos descompuesto la tensión en dos componentes y el peso, que ya es vertical. Entonces, nuevamente, el primer principio del equilibrio hacemos de la sumatoria de las fuerzas en Y y fuerzas en X es igual a 0. Pero ahora vamos a enfocarnos en las fuerzas en Y. Tenemos la fuerza vertical positiva más la tensión, una componente de la tensión que también está positiva, menos el peso. Esto es igual a 0. La tensión la conocemos, la encontramos en el literal anterior. Solo nos queda despejar esta fuerza. Igual al peso menos la tensión por el seno de 65. El peso es la masa por la gravedad, 82 por 9,8, menos la tensión, que es 525 por el seno de 65. Entonces, si realizamos estos cálculos, nos va a dar 328 newtons. Y esa es la fuerza vertical que está ejerciendo el eje sobre los pies del alpinista. Ahora vamos a meter la horizontal, aplicando sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. En X solo vamos a ver dos fuerzas, la horizontal, que es la que ejerce el eje sobre el alpinista, una de las componentes de esas fuerzas de reacción, y una componente de la tensión. Entonces tenemos FH como positiva y la componente de la tensión negativa. Viendo siempre este como nuestro eje de referencia. De coseno de 65 igual a 0. De esta manera ya podemos despejar fácilmente el valor de la fuerza horizontal, porque la tensión ya la conocemos, es 525, y simplemente multiplicamos por el coseno de 65. Y eso da un valor de 222 newtons, que es nuestra fuerza horizontal. Ese es el literal B del problema, pero hay un literal más. Dice, literal C, ¿qué coeficiente mínimo de fricción estática se necesita para evitar que los pies del alpinista se resbalen de la pared del risco, si él tiene un pie apoyado contra el risco a la vez? Entonces, ese es nuestro literal C. Lo vamos a realizar en la parte superior. Sabemos que la fricción estática, en este caso, porque hay un equilibrio, es μs por la normal. Y lo que nos piden es μs. Para encontrar μs necesitamos saber cuál es el valor de la fricción estática y cuál es el valor de la normal. A simple vista el problema no tiene solución, pero debemos ver las relaciones que nos da las fuerzas de los ejes. Sabemos que el alpinista está dando una manera inclinada y va poniendo, el literal se dice, un pie cada momento. Entonces, para poder subir, lo único que le va a dar equilibrio para poder mantenerse va a ser una fuerza vertical. Entonces, esta FB va a jugar el papel de la fuerza
de fricción estática. Entonces, Esto de aquí va a ser igual a la fuerza vertical. y FH, en ese sentido, va a jugar un papel como normal, ¿ya? Porque está en contra de los pies del alpinista. O sea, la normal va a ser igual a FH. Esos valores ya los conocemos, los descubrimos en el literal B. Solo lo único que hacemos es reemplazar. Sabemos que eso va a ser FB sobre FH. Y el mío S es igual a 328 dividido para 222, que es la fuerza horizontal. Y haciendo la división nos da un valor de 1,48. Entonces sabemos que en ese sentido las μ S son adimensionales y las podemos dar con S como el resultado. Bien. Y de esta manera hemos concluido con el problema y hemos resuelto cada uno de los literales. Gracias.